¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de CSS3, en el que seguimos viendo cómo mejorar la eficiencia de nuestros proyectos web. Y lo haremos explicando y aplicando a nuestros dos proyectos pseudoclases y pseudoelementos. En el anterior video tutorial hemos visto cómo usar selectores de atributos para apuntar a enlaces individuales e imágenes sin tener que añadir IDs o clases en nuestro código HTML. Pues ahora en este video tutorial aprenderemos más sobre selectores CSS3 que nos pueden ayudar a mantener nuestro código limpio y lo más reducido posible, sin necesidad de tener que usar Flash o JavaScript. Como decía, utilizaremos tanto pseudoclases como pseudoelementos para seguir ampliando los dos proyectos que estamos realizando en el curso, y trabajaremos también de nuevo con animaciones y transiciones para mejorar la usabilidad. Resumimos para empezar lo que vamos a aprender en este video tutorial. Crearemos estilos alternativos tanto para los bocadillos que aparecen en los comentarios en el primer proyecto como en las fotos del segundo. Y también crearemos una tabla de contenidos que resalte la sección actual del artículo. Para ello usaremos partes de CSS3 que aquí resumimos para empezar. La pseudoclase nthchild, que sirve para seleccionar elementos alternos. La pseudoclase nthOfType para seleccionar elementos alternativos pero que sean de un cierto tipo. La pseudoclase lastChild para estilizar el último elemento de una lista de modo diferente, y la pseudoclase target para estilizar el objetivo de una URL conteniendo un fragmento identificador. Empecemos por ver un poco más en detalle a qué nos referimos cuando hablamos de pseudoclases y de pseudoelementos. Tienen características comunes con los selectores de atributos que vimos en el anterior video tutorial. Podemos usarlos para seleccionar elementos específicos del HTML sin tener que asignar ni IDs ni clases, lo que nos permite mantener los marcadores mucho más limpios. Las pseudoclases y los pseudoelementos lo que hacen es apuntar a trozos de HTML que bien no existen como elementos independientes, o que existen pero que tienen una característica única que no podemos apuntar con los otros selectores simples. Por ejemplo, podemos usar el pseudoelemento firstLine para formatear la primera línea de un párrafo. Tendríamos la posibilidad de usar IDs o clases para aplicar a un párrafo, pero ¿cómo aplicarlo a la primera línea de ese párrafo? Así que por lo tanto no contamos con una etiqueta HTML para señalarlo. Sin embargo, usando este pseudoelemento firstLine podemos apuntar exclusivamente a la primera línea de un párrafo concreto. Así que las pseudoclases y los pseudoelementos en algunos aspectos son incluso más poderosos que los selectores de atributos. Nos permiten apuntar a elementos que nunca podríamos hacer a través de IDs o clases, como acabamos de decir. Tanto en el caso de pseudoclases como pseudoelementos no es tampoco nada nuevo en CSS3, pero esta nueva versión de CSS nos añade varias pseudoclases individuales que nos permiten un control incluso más preciso sobre las partes del documento a las que queremos apuntar. Son especialmente lo que se conoce como pseudoclases estructurales, de las que hablaremos en un momento. Pero antes nos paramos en especificar un poco más a fondo cuál es la diferencia entre pseudoclases y pseudoelementos. La forma más sencilla de recordar la diferencia es que las pseudoclases seleccionan siempre elementos HTML a los cuales también les podríamos añadir, si fuera necesario, clases, mientras que los pseudoelementos siempre seleccionan cosas dentro del código que no son para nada elementos HTML y que por lo tanto tampoco les podríamos aplicar clases.
Veamos para empezar cuáles son los 4 pseudoelementos con los que cuenta CSS. First line, first letter, before y after. Todos ellos son fragmentos de otros elementos HTML, no son elementos individuales completos o elementos HTML por sí mismo. Por tanto, no forman parte del documento, así que el único modo de apuntarlos es con selectores pseudoelementos como los que aquí vemos. En términos de sintaxis también hay una diferencia en CSS3 entre pseudoclases y pseudoelementos. Aquí lo vemos, los pseudoelementos aparecen delante del nombre con un doble 2 puntos, mientras que las pseudoclases aparecen solo con 2 puntos una vez. Aunque debemos acostumbrarnos a ponerlos de modo distinto, lo cierto es que si escribimos los pseudoelementos solo con 2 puntos y no 2 puntos dobles, funciona también de momento. Una tercera diferencia entre pseudoclases y pseudoelementos es que solo podemos tener un pseudoelemento por selector y siempre tiene que ir al final. Por ejemplo, podríamos escribirlo así, dentro de un div con id artículo, en un párrafo aplicarle el pseudoelemento first line. Sí, es lo único que podemos aplicar en el párrafo de ese div en concreto. Sin embargo, con pseudoclases no tienen estas restricciones y podemos usar más de una en el mismo elemento. Como decíamos, CSS3 introduce lo que se denominan las pseudoclases estructurales, que nos permiten apuntar a elementos dentro del árbol del documento, lo que se conoce como el DOM, el Document Object Model, pero apuntar por alguna característica específica. Lo veremos un poco más en detalle, pero por ejemplo, dentro de esa relación del árbol del DOM, un determinado elemento HTML, como puede ser por ejemplo un div, puede tener varios hijos. Pues por ejemplo contamos con la clase firstChild, que hará que apunte en concreto, de ahí lo de estructural, al primer hijo dentro de esa rama del árbol del DOM. Así que para seleccionar un determinado elemento no tenemos en cuenta su tipo, sino que lo que tenemos en cuenta es su localización y posición dentro del árbol del DOM, aunque después, como veremos, podemos también conjugar tipo y posición. Porque recuerda, todas las pseudoclases estructurales están basadas en el árbol del documento, el Document Object Model, ya visto en varios cursos, pero vamos a hacer un rápido recuerdo de lo fundamental. Cuando hablamos del árbol del documento, lo que estamos hablando es de la estructura jerárquica de la página HTML. Aquí vemos un ejemplo simplificado y puede aparecer tanto elementos como atributos y texto. Cada uno de los elementos que forma el árbol es conocido como un nodo. Contiene múltiples niveles porque los elementos están anidados unos dentro de otros, y como ya seguro que sabes, justo el nombre de CSS, hojas de estilo en cascada, se refiere al modo en el cual los estilos se van pasando dentro del árbol del DOM de padres a hijos. Los elementos que están anidados directamente dentro de otros elementos son llamados hijos de estos elementos. Por ejemplo, estos 4 elementos que vemos aquí son hijos de div, y también se les denomina descendientes, esto junto con todos los elementos que están anidados más abajo. Por ejemplo, tanto em como estos 4 como div son todos descendientes de body. Y desde luego estos otros también son descendientes de body. Por ejemplo, estos 4 IEM son descendientes de div, y EM a su vez es hijo de IMG.
Si miramos hacia arriba, los elementos que están por encima son llamados padres si están un nivel por encima, o antecesores si están dos o más niveles por encima. Así que, por ejemplo, deep sería un antecesor, un ancestor de EM. Siguiendo con las analogías familiares, pues creo que es fácil deducir que los elementos que se encuentran en el mismo nivel, como ocurre con estos cuatro, pues se les llama hermanos. Como en la vida real, un elemento puede ser muchas de estas cosas a la vez. Como ocurre con nosotros, pues puede ser a la vez hijo, padre, abuelo o nieto. Por ejemplo, este deep que vemos aquí es hijo de body, pero a su vez es padre de los cuatro elementos que están por debajo. Y es hermano del otro deep, es el nieto de HTML. Pues ahora que tenemos la terminología del DOM un poco refrescada, creo que ya podemos ver sin demasiados problemas todas las posibles relaciones que se pueden crear entre estos elementos mediante las llamadas pseudoclases estructurales. Vemos aquí una lista de estas pseudoclases estructurales, con la única excepción de Fairchild, que ya forma parte de CSS 2.1. Todas estas pseudoclases estructurales son nuevas en CSS3 y nos amplían mucho las posibilidades para poder apuntar a elementos concretos dentro del documento de modo muy preciso. Aunque puedes verlo más en detalle en esta tabla que irá con el video tutorial o desde luego en 1000 sitios en la red, vamos al menos a explicar de modo rápido cada una de estas pseudoclases estructurales. La primera de ellas, root, que es la que permite seleccionar el elemento raíz del documento, que en HTML siempre es la propia etiqueta HTML. La siguiente, NTH Child, que puede ser de las más interesantes, aunque también puede que sea una de las que sea algo más difícil de comprender, porque es una fórmula, la veremos dentro de un momento, para seleccionar cualquiera de los hijos de un mismo padre. Es muy útil ya que nos permite apuntar dentro de los hijos de un padre al tercero, al cuarto, al séptimo, usando esta fórmula que veremos. Veremos también una herramienta online que nos facilita el trabajo sin tener que llevar a cabo demasiadas operaciones. El siguiente, NTH Last Child, que hace exactamente lo mismo que el anterior, pero cuenta del final hacia el principio, al contrario de lo que hace NTH Child. NTH of Type, que también selecciona una posición dentro de la lista de los hijos de un padre, pero dependiendo del tipo al que pertenecen. Así que se puede elegir el segundo de los párrafos, etiqueta P, de las imágenes, IMG, etcétera. Y el siguiente, NTH Last of Type, que hace exactamente lo mismo que ocurre aquí con NTH Last Child. Hace lo mismo que NTH of Type, pero empieza a contar del final hacia el principio. Fairchild, que ya dijimos que es el único de estas pseudoclases estructurales que ya existía en versiones anteriores de CSS, y que, como el propio nombre indica, lo que hace es seleccionar al primer hijo de un elemento HTML. Last Child, que hace justo también lo que indica, selecciona al último hijo de un elemento HTML. First of Type y Last of Type, que también a partir de lo que estamos viendo ya debes entender lo que hacen. El First of Type elige el primero de los hijos, pero de un tipo concreto, por ejemplo el primero de las etiquetas P o de las etiquetas IMG, o el primero de una lista, por ejemplo, y Last of Type el último. Only Child, que selecciona un elemento que tiene que ser el hijo único de un padre, y Only of Type cuando sea el único de un tipo en concreto. Y por último la pseudoclase estructural Empty, que selecciona elementos que no tienen ningún elemento hijo y que tampoco contienen texto dentro de ellos, por tanto selecciona elementos vacíos.
Estos son, resumidos, son las pseudoclases estructurales que incorpora CSS3 y que nos dan una gran versatilidad para apuntar a el lugar justo que queremos dentro del DOM, del Document Object Model. Volvemos al primero de los proyectos de este curso, el de los bocadillos con comentarios. Vamos a usar en este proyecto la clase NTHChild, de la que acabamos de hablar, para hacer que los bocadillos tengan un color diferente. Y lo haremos sin tener que usar JavaScript o tampoco sin usar clases. Pero antes de hacerlo vamos a explicar cómo funciona NTHChild, una de las pseudoclases estructurales más útil y poderosa, como aquí decimos. El modo de funcionamiento es que nos permite elegir por la posición uno de los hijos de cualquier elemento HTML. Por ejemplo, en este código que vemos en pantalla se elegiría el quinto hijo de un elemento li. Además de números, entre los paréntesis podemos utilizar también las palabras clave odd, impar, even, par, para de este modo tan sencillo poder seleccionar alternativamente los elementos. Por ejemplo, dentro de una lista elegiría con even todos los pares y con odd todos los impares. Pero donde realmente NTHChild tiene poder es cuando usamos una fórmula como su argumento. Eso nos permite crear patrones alternativos que pueden llegar a ser muy complejos y nos permite seleccionar bloques específicos de hijos de manera secuencial. Fórmula que tiene la sintaxis que podemos ver aquí en pantalla: a n más b, y cuyo funcionamiento, aunque desde luego no es lo mismo, pero tiene ciertas similitudes con el funcionamiento de los loops. Como vemos, con a le pasamos un valor que es el que va a indicar el ciclo que queremos que cubra. N es un contador que parte desde 0 y va aumentando de 1 en 1. Y por último le pasamos un valor b, que es un aumento que se suma cada vez que va creando un nuevo valor. Vemos aquí un ejemplo práctico de su funcionamiento. Si utilizamos como valores 4n más 1, vemos cómo lo que iría haciendo. Ya dijimos que n empieza por 0, por lo tanto el primero sería 4 por 0 más 1 y sería el primer ítem de la lista. En el segundo sería 4, el ciclo que le indicamos, por 1, n recuerda que va variando de 1 en 1, más 1, que es el valor que le damos a b y que siempre es constante, con lo cual tendríamos 5, en el siguiente 4 por 2 más 1 tendríamos 9, y así podríamos seguir. 4 por 3, 12 más 1 sería 13 el siguiente, y esto nos permite formas complejas de poder seleccionar elementos dentro de hijos de algún elemento dentro de nuestro sitio web. En la mayor parte de las ocasiones su uso será mucho más simple, como vamos a hacer ahora en nuestro sistema de comentarios, pero está bien conocer esta fórmula, que puede ser muy útil si tuviéramos que por alguna razón tener que elegir una alternancia determinada elementos dentro de nuestra página HTML. Si lo tuviéramos que hacer a mano, podría ser realmente, aparte de muy trabajoso, como siempre ya comentamos en estos temas, muy problemáticos, y después hay que volver a rehacer por alguna razón el código. Aquí simplemente con introducir un elemento nuevo nos cambiaría todo. Si usamos una fórmula de este tipo sería mucho más sencillo. Y además, si no te gusta mucho pelearte con las matemáticas, vamos a ver de nuevo un sitio online donde nos permite llevar a cabo pruebas de su funcionamiento. Se trata de la página que ves aquí en pantalla y que nos permite cambiar aquí el valor que aparece en la fórmula
e inmediatamente nos indica que filas en este caso serían las que estarían afectadas por esta nueva situación. Por ejemplo, poniendo por ejemplo lo que poníamos en nuestro caso, 1, 5, 9, 13 y así sucesivamente, y permite utilizar tanto para child como para las child of type y las of type. Recuerda que vimos hace un momento lo que era cada uno de ellos. Ya digo que en la mayoría de los casos no es necesario utilizar esta fórmula, pero para darle formatos muy específicos, sobre todo a tablas, pero no solo a tablas, puede ser muy interesante esta opción. Pues una vez explicadas las pseudoclases y NTH-Child en concreto, vamos a la práctica. Y uno de los usos más comunes para NTH-Child es hacer que alternativamente las filas de una tabla aparezcan de distintos colores, algo que, aunque hay discusiones, no solo tiene un valor estético, sino que también es práctico para poder situarnos mejor y no perdernos en esas filas. Es lo que se conoce en general como rayas de cebra, y vamos a utilizar NTH-Child para lograrlo. Podríamos usar las fórmulas para hacerlo. Podríamos utilizar 2n, con lo cual serían todas las filas pares, como vemos aquí. Y aunque no seas muy ducho en matemáticas, no creo que tengas muchos problemas para saber cómo tendríamos que hacer para las impares. 2n más 1. El primero, como es 0, sería el que aparece en la parte superior, y el resto, como vemos, de este modo ya lo tendríamos. Pero existen también, ya lo decíamos antes, dos palabras clave, que son las palabras odd e even, que hacen esta misma función. Son atajos que en el caso de odd se apunta a todas las filas impares, y en el caso de even a todas las filas pares. Así que vamos allá con nuestras rayas de cebra. Aquí tenemos el primero de los proyectos que realizamos en el curso y que vamos ahora a retomar. Vamos a utilizar una de esas pseudo clases estructurales, NTH-Child, para hacer que cada uno de los comentarios aparezca con un color diferente. Voy a llevar a cabo alguna modificación, simplemente voy a introducir algún comentario más para que se vea bien el resultado. Es esta otra versión la que vamos a utilizar. El código es exactamente el mismo, simplemente cambia que he puesto alguna imagen y comentarios más. No he puesto las imágenes del mismo tamaño, por lo cual quedarían mejor si fueran todas de tamaños idénticos. Pero bueno, eso no importará mucho. Partimos de este código. Lo primero, para usar las pseudoclases estructurales, en general para trabajar con selectores, es conocer bien el DOM, el Document Object Model, y saber cómo verse a través de él. Hemos visto lo fundamental de forma rápida en este video tutorial, pero es muy importante habituarse a trabajar con él. Por ejemplo, aunque seguro que hay otros sistemas mejores, desde Dreamweaver, en la parte de código, aquí tenemos la posibilidad de situarnos sobre cualquier etiqueta y contraer todo lo que contiene, lo que se encuentra entre las etiquetas de apertura y cierre. De este modo sabemos que aquí, dentro de HTML, todo el contenido se encuentra dentro de body, y a su vez, si nos colocamos en la siguiente etiqueta, la primera etiqueta que está dentro de body, que es un OL, una lista ordenada, y volvemos otra vez a pulsar para que contraiga todo lo que se encuentra, vemos como es un hijo único de body. Todo el OL a su vez contiene todo el resto del código. Pues simplemente de este modo podemos ir haciendo con el resto de las etiquetas y ir desentrañando el árbol de jerarquías dentro del DOM.
Aquí, como vemos, tenemos un li dentro de OL, aquí tenemos otro li, aquí tenemos otro li, y aquí tenemos un cuarto li. Así que, por lo tanto, OL tiene 4 hijos, 4 lis. Y podemos seguir haciendo exactamente lo mismo con todos los demás. Si contraemos ahora un li de los que están dentro de OL, por ejemplo este, aquí lo vemos, y aquí tenemos su contenido. Dentro tiene un div, tiene un h4 y tiene un span. Así que, por lo tanto, de este modo vamos desentrañando la estructura. Este tampoco es que sea un código demasiado complejo, pero al fin y al cabo cuenta ya con bastantes elementos, y en unos minutos podemos tener desentrañado esa estructura, que es clave para después poder trabajar bien con el código. Es una jerarquía que podemos ver aquí. Body, que tiene un hijo único, que es OL, que a su vez tiene 4 hijos li. Cada uno de esos hijos li tiene 2 hijos, div y blockcode, y cada uno de esos, a su vez, div tiene 3 hijos, img, h4, span, y blockcode tiene un hijo p. Esto exactamente lo mismo para los 4 lis. Así que es una estructura sencilla, y una vez conocida nos permite ahora utilizar estas pseudoclases estructurales de modo muy directo. Si volvemos al diseño, lo que queremos es que todos los comentarios que sean pares aparezcan en un color distinto, para que aparezca el primero de un color, el segundo de otro, el tercero del mismo que el primero, impares pares, simplemente eso. Se podría hacer todo lo complicado que queramos, pero es uno de los más usados y es el que vamos a utilizar. Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es localizar dentro de la estructura del DOM este elemento en concreto para aplicarle esa pseudoclase estructural. Si lo vemos en el código, observa cómo se trata en este caso. En cada uno de los elementos que forman la lista li se encuentra dentro de la etiqueta block code. Por tanto, vemos dentro del código CSS. Para empezar, tenemos que indicar cuál es el lugar al que apuntamos, y recuerda que es a cada uno de los elementos de la lista que sea par. Por lo tanto, utilizamos li, y después, como tenemos que escribir, ya lo sabemos, en las pseudoclases .nthchild, y le pasamos como argumento even, que recuerda que es para los pares. Así que, por lo tanto, con esto le indicamos a quién tiene que aplicárselo, pero ahora dentro de qué elemento se encuentra, que ya decíamos que es dentro de block code. Por tanto, acabamos escribiendo block code, y ahora sí, bueno, con llaves desde luego estamos preparados para escribir el código que queramos. Aquí dentro de block code tenemos el código que le estamos aplicando el color de fondo, recuerda, con HSLA, del que ya hablamos y que tienes en el curso, si no lo has visto, en detalle explicado. Si ponemos justo esto, lo que vamos a hacer, aquí lo tenemos. Si ponemos justo esto, funcionaría, pero aparecerían los mismos colores porque no llevamos a cabo ningún cambio. Recuerda que ya dijimos que una de las ventajas de utilizar HSLA es que podemos ir teniendo distintos matices del mismo color de modo sencillo, cambiando, por ejemplo, el hue. De todos modos, para que quede claro, en este caso vamos a poner un color bastante diferente, pero no estaría nada mal. Vete probando, modificando los distintos valores y viendo el resultado. En fin, vamos a usar, por ejemplo, estos valores que ya fueron los que puse antes, pero no dudes en cambiarlos para probar. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Si recuerdas, cuando creamos este primer proyecto, ahora ya tendrías que darte de cuenta de que va a haber un problema. Estamos cambiando el color de fondo donde aparece el comentario, pero no se van a cambiar otras cosas. Bueno, lo vemos primero y ya lo entendemos seguro. Lo probamos en pantalla
Y aquí tenemos el resultado. Ahora todos los comentarios pares aparecerán con el color que le indicamos, pero no aparece la flecha que se dirige a la cara. Recuerda que ya esa modificación la llevamos a cabo cuando creamos el proyecto y por tanto ahora también tendremos que hacerlo para que se modifique en todos los comentarios pares. De nuevo vamos a utilizar la misma pseudoclase estructural, pero tendremos que hacerlo en el lugar donde indicamos que aparezca, que recuerda que era trabajando con los bordes. Si vamos al código, habíamos conseguido crear esa flecha para el bocadillo mediante el uso de un pseudoelemento, el pseudoelemento after, que es el que hacía que haciendo 3 de los bordes transparentes, con el otro le dábamos el mismo color. Esto, en fin, también lo tienes explicado en el vídeo tutorial donde creamos el proyecto más en detalle si no lo has visto. Pero ahora lo que tenemos que hacer es que aparezca de otro color en los pares. Lo único que vamos a llevar a cabo, la única modificación aquí, pero indicándole que sea con after. Así que incluso se podría simplemente copiar y pegar poniendo aquí after, pero recuerda que después, para que aparezca como queremos, tenemos que ponerlo como está aquí, con border color transparente, el HSLA con los colores que queremos que aparezca, que son exactamente los mismos que pusimos aquí, y transparente los otros dos. Sin más, por tanto, en cuanto al selector, es como este, pero añadiendo el pseudoelemento after. Y posteriormente en border color lo hacemos como lo habíamos hecho antes aquí en block code after, indicando los nuevos valores que queramos, que son exactamente los mismos que ponemos arriba. Por tanto, ahora sí ya tenemos los comentarios pares e impares con un color de fondo distinto tanto en el cuerpo como en la flecha que se dirige hacia cada una de las fotos. Resumimos entonces, la pseudoclase nthchild forma parte del módulo selectors, que puedes ver como el resto en la página oficial de la W3C. Las posibilidades de usar fórmulas para apuntar a partes del documento lo hacen especialmente poderoso, pero también a veces complejo de entender. Por ejemplo, tanto en A como en B podemos usar números negativos. En esta página, en SciPoint, tienes una clara explicación de las distintas expresiones que pueden utilizarse con nthchild. Pero viéndolo en algún ejemplo concreto, veamos cómo tendríamos que escribir la fórmula para que, en lugar de aparecer en pares e impares de distinto color, por ejemplo, se le aplicara solo a los dos primeros de los comentarios que aparezcan. Voy a copiar y pegar este código. Voy a comentar la primera versión. Y ahora aquí, para conseguir lo que decíamos, bueno, esto tengo que ponerlo aquí. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer aquí es poner para los dos primeros. Ya decíamos que permite usar valores negativos, menos n más 2. Lo hacemos así en los dos casos para que aparezca también en la flecha. Y simplemente con este cambio, con el uso de esta expresión, vamos a hacer que se aplique lo que aquí indicamos solo a los dos primeros comentarios. ¿Qué es lo que aquí vemos en la salida? Se podría aplicar también, pues por ejemplo, para párrafos o cualquier otro elemento.
con muy pocos cambios en la fórmula, pues podríamos hacer que fuera, desde luego, para que fueran los 3 primeros, por ejemplo, muy fácil, o los 10 primeros en lugar de más 2 más 10. Pero tampoco sería nada complicado hacer que fueran los 3 a partir del primero, por tanto que el primero apareciera con unas características, los 3 siguientes con otras y a partir de aquí con otras. En fin, son expresiones, por tanto, que nos dan muchísimas opciones. Pero vemos aún algún otro ejemplo concreto del uso de NTHChild en tutoriales online. Por ejemplo, aquí tenemos uno que nos muestra cómo podemos usar NTHChild para hacer que se produzca una ruptura de línea cada 4 miniaturas, por ejemplo, para crear una galería. Todas forman parte de la misma lista, pero sin embargo, gracias al uso de NTHChild podemos hacer que cada cuarto li lleve a cabo una ruptura de línea y por tanto nos permita ordenar el modo en el que aparecen las imágenes. En este tutorial lo explican y es un buen ejemplo de este uso de NTHChild, en este caso, como vemos, utilizando como fórmula 4n. O este otro tutorial en el que nos muestra cómo, utilizando NTHChild, podemos cambiar el ancho de los ítems. Aquí lo vemos, dependiendo del número de ítems que haya, para que ocupen todo el ancho de la fila. De nuevo, utilizando NTHChild. Aún nos quedan varios ejemplos prácticos más del trabajo con pseudoclases y pseudoelementos, en este caso con el otro proyecto que hemos ido desarrollando a lo largo del curso. Pero vamos a dejar este vídeo tutorial aquí para no hacerlo demasiado extenso. El próximo seguiremos con este mismo tema, el de pseudoclases y pseudoelementos, aunque será evidentemente práctico, llevando a cabo modificaciones en el proyecto. Por hoy nada más, quedamos aquí. Os habló Jesús Conde, nos vemos.